La emisión de radiación electromagnética y la consiguiente pérdida de energía es un fenómeno cierto, pero en el mundo subatómico las leyes cuánticas imponen un límite a esa pérdida, de modo que a partir de un cierto nivel mínimo es imposible que el electrón siga perdiendo energía y acercándose al núcleo. El átomo alcanza la estabilidad cuando el electrón se encuentra en ese nivel mínimo. Pues bien, en el caso de astros moviéndose en órbitas derivadas de su mutua atracción gravitatoria, también se produce una pérdida de energía por emisión de radiación gravitatoria. Pero debido a la minúscula intensidad de esta interacción, la pérdida paulatina de energía supone una corrección inapreciable a las órbitas de los astros, de modo que pueden considerarse prácticamente estables. La corrección al movimiento de los cuerpos celestes normales es tan ridículamente pequeña que, por ejemplo, el radio de la órbita de la Tierra disminuye, debido a este fenómeno, en 1/1000ª de milímetro por año. Esa misma debilidad es lo que hace que sea muy difícil detectar ondas gravitatorias provenientes del espacio, hasta el punto de que, a pesar de numerosos intentos, no se ha podido recibir todavía una señal clara de radiación gravitatoria en los laboratorios terrestres. Y sin embargo hay evidencia indirecta de la existencia de esa radiación y de las modificaciones que produce sobre las órbitas de cuerpos celestes. Para que el efecto de las ondas gravitatorias pueda ser detectable, es necesario que los cuerpos involucrados sean muy densos, estén relativamente cerca y se muevan muy rápido. El lugar ideal para que un tal fenómeno se produzca es un sistema binario de estrellas que giren rápidamente una alrededor de la otra. Y todavía mejor, si esas dos estrellas han dejado de ser globos de gas incandescente y se han convertido en estrellas de neutrones extremadamente compactas que, en razón de su reducido tamaño, pueden situarse muy próximas entre sí. Las estrellas de neutrones, una vez formadas, están animadas de un movimiento de rotación sobre sí mismas que empieza siendo muy rápido inmediatamente después del colapso que las crea a partir de estrellas radiantes masivas, para ir desacelerando después. Ese movimiento de rotación es el responsable de la emisión electromagnética pulsante que sirve para reconocerlas. Justamente esas estrellas fueron conocidas en un principio con el nombre de púlsares, debido a esa propiedad característica de la radiación que emiten. Las parejas de estrellas de neutrones son muy poco frecuentes, pero en 1974 Russell Hulse y Joseph Taylor descubrieron con ayuda del gigantesco radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, un púlsar llamado PSR 1913+16. situado en la dirección de la constelación del Águila, que resultó ser parte de un sistema binario en el que el segundo componente era invisible. La precisión con que pudieron observarse las señales del púlsar permitió deducir que la distancia entre los dos objetos era del orden del radio del Sol, que la velocidad a que se movían relativamente uno respecto del otro era del orden de los 300 km por segundo, y que sus masas eran de 1,42 y 1,40 masas solares. Para dar una idea de la claridad de la señal recibida, basta indicar que se pudo determinar que el periodo de rotación de PSR 1913+16 alrededor de su propio eje era de 0,059029995271 segundos en septiembre de aquel año, mientras que el periodo de rotación orbital alrededor del púlsar invisible era de 27.906,98.163 segundos, es decir, unas 7 horas y 45 minutos. Nota 32. Will, 1989. Swinger, 1986. Fin de nota. Como ya he dicho, de las ecuaciones de la relatividad general puede deducirse la pérdida de energía por emisión de radiación gravitatoria que se traducirá en un acercamiento mutuo de los dos cuerpos y una disminución correlativa del periodo orbital. El campo gravitatorio que los mantiene ligados es muy intenso, así que la radiación gravitatoria emitida debe ser mucho mayor que en el caso de la Tierra o de un sistema binario de estrellas ordinarias. Aún así, el efecto es minúsculo y hace falta una precisión considerable para detectarlo. La variación del periodo orbital en el caso del púlsar binario sería de millonésimos de segundo por año, una cifra fantásticamente pequeña que sin embargo pudo contrastarse con la observación gracias a la extrema precisión en la medida de los parámetros del púlsar. En 1983 había suficientes datos acumulados para poder afirmar que la contracción de la órbita predicha se ajustaba perfectamente al observado.
Este resultado sirvió además para descartar teorías alternativas que coincidían en otros aspectos, pero no en el de la pérdida de energía por emisión de radiación gravitatoria, y al solventar una duradera controversia acerca de la corrección de los resultados teóricos obtenidos por Einstein. E mayúscula, INSTEIN. Si se extrapola el movimiento del sistema binario hacia el futuro, puede concluirse que esos dos púlsares colisionarán en unos 300 millones de años para dar lugar a otra estrella de neutrones más masiva o a un agujero negro. El efecto de la pérdida de energía por emisión de ondas gravitatorias es extremadamente pequeño, pero a lo largo de incontables billones de años irá haciendo su labor de zapa en las estructuras mantenidas gracias a la atracción gravitatoria, que se irán derrumbando poco a poco. Así, habrá colisiones de estrellas muertas y de agujeros negros entre sí y agrupamiento de las galaxias próximas. En esas colisiones se desprenderá energía en bruscos fogonazos que iluminarán brevemente un espacio negro y frío, pero la dilución y el enfriamiento continuo se impondrán de nuevo con rapidez y todo volverá a su estado anterior. Además de este mecanismo, los choques y los encuentros eventuales entre cuerpos celestes habrán desestabilizado también sus movimientos, precipitando la caída de muchos de ellos hacia el centro de las antiguas estructuras galácticas, ocupado normalmente por agujeros negros y desplazando otros fuera de la disciplina gravitatoria de los mismos. A partir de los 10 elevado a 20 años, lo más probable es que se produzca un agrupamiento parcial de la materia restante en el universo en forma de agujeros negros masivos, al tiempo que la temperatura global seguirá descendiendo y la densidad se hará cada vez más baja. Ese tiempo es del orden de magnitud requerido para que, por ejemplo, toda la Vía Láctea, formada ya únicamente por los restos fríos de sus estrellas y por nubes de gas y polvo, colapse y se precipite sobre su agujero negro central. La materia se esfuma. Si los protones y neutrones, componentes esenciales de la materia ordinaria, fueran estables, no ocurriría nada nuevo hasta mucho tiempo después. Pero no lo son. Todas las teorías de gran unificación contemplan la desintegración de los protones. Notas 33 y 34. Ya sabemos que los neutrones aislados no son estables y se desintegran con una vida media de unos pocos minutos, aunque sí lo son cuando están ligados en el interior de los núcleos atómicos. Los protones son, hasta donde sabemos, estables. En lo que sigue hablaré siempre a la desintegración de protones para referirme a la inestabilidad que afectaría por igual a protones y neutrones ligados y por tanto al conjunto de los núcleos. Véase, por ejemplo, Guth, G-U-T-H, 1997. Fin de notas. Estas teorías son, por el momento, solo eso, teorías, y no han recibido la verificación experimental necesaria para ser consideradas correctas o simplemente relevantes desde el punto de vista científico. Pero consideraciones de consistencia interna abogan muy fuertemente en favor de que una tal unificación de fuerzas tiene que producirse y que por tanto alguno de los esquemas actualmente manejados, o bien alguno nuevo, servirá para describir las interacciones fundamentales de un modo unificado. En cualquiera de esas teorías, el protón tiene que acabar por desintegrarse, aunque eso sí, al cabo de mucho tiempo. Si los protones tuvieran una vida media de unos pocos años, los átomos no podrían perdurar, por lo que ésta tiene que ser bastante elevada. En realidad, el límite que puede derivarse simplemente del hecho de que nosotros estemos vivos es muy grande. En efecto, aun cuando a lo largo de una vida humana solo se desintegrase en una parte de los protones que forman parte de nuestro cuerpo, la radiactividad resultante de esas desintegraciones sería letal. La vida media predicha en el marco de las teorías de gran unificación es gigantesca, del orden de 10 elevado a 31 años, o una cifra todavía mayor, y por tanto no debe preocuparnos la eventualidad de que los átomos de nuestro cuerpo se desintegren. Teniendo en cuenta que la vida del universo es de solo 10 elevado a 10 años, cabría preguntarse por la posibilidad de verificar una predicción que implica que un cierto número de protones se reduce a la mitad, por la desintegración de la otra mitad, en un periodo de tiempo que es 10.000 millones de billones de veces igual a la vida del universo. La respuesta es que sí es posible diseñar un experimento capaz de establecer en unos pocos años si ese ritmo de desintegración es real o no. En efecto, del carácter aleatorio de las desintegraciones se sigue que aunque la probabilidad de que uno de ellos se desintegre en unos pocos años sea verdaderamente ínfima, si disponemos de muchos protones, esa probabilidad se traducirá en que una fracción pequeña se desintegrará en ese corto periodo. Por ejemplo, si la vida media del protón es del orden de la prevista en la teoría de gran unificación, entonces es bastante probable que uno de los protones que constituye nuestro propio cuerpo se desintegre a lo largo de una vida humana.